Bueno, señores, y tal como habíamos anunciado, hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Fernando Contreras. Él es gastroenterólogo, dirige el Centro de Gastroenterología Avanzada y es una marca en la República Dominicana. Hay muchos gastroenterólogos buenos en el país, pero Fernando Contreras es un referente y me da mucho orgullo tenerlo en el programa otra vez. Bienvenido al programa. Tenía unos meses que no nos acompañaba, pero aquí estamos. Y hoy, como yo decía al inicio del programa, cuando hablaba de tu participación, que vamos a aprovechar el tiempo porque triunfar y mantener ese éxito es un reto para cualquier profesional. Y la medicina no es la excepción. Y hay que destacar que el doctor Fernando Contreras estudió medicina en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y se graduó magna cum laude. Pero luego se fue a Estados Unidos e hizo una residencia en un hospital de Pensilvania, en Filadelfia. Ha sido premiado por la sociedad de ser el primer dominicano en recibir la distinción de AGAF Fellowship por la Asociación Americana de Gastroenterología, que es la más prestigiosa a nivel mundial. También el primer dominicano en presidir la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Entonces, si leemos el currículum de Fernando, bueno, viene de una familia que se nota, del reconocido empresario ganadero Cesario Contreras, y también su madre, que no quiero olvidar su nombre, la doctora Blanca Teresita Peña. También el señor Contreras, el Cesario Contreras, tú me decías que es abogado. Sí. No sabemos si lo ejerció, pero de tal palo, tal astilla. Aquí tenemos un gran profesional. Son 7 en la familia, 7 destacados hermanos, profesionales todos. Y me quedo corta al enumerar los logros que ha tenido este gran profesional, que tiene 4 hijas en este caso, y está felizmente casado con Janet Morales, Esteba, y son profesionales también tus hijas. Y 2 nietas. Y 2 nietas. Sí. Entonces, Fernando es pasado activo y pasado presidente de la gestión de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. También ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales. Pasado presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, ALEP, siendo el primer dominicano en ocupar dicha posición. Y así un currículum impresionante y una carrera sin arrugas, como yo digo. Fernando, ¿cómo ha sido todo eso posible? ¿Cómo te da el tiempo? ¿Y cómo tú te has convertido en una marca? Bueno, en primer lugar, déjame darte las gracias. Y yo creo que el 29 de diciembre siempre es un día como para uno reflexionar. Y yo creo que yo estar aquí es un ejemplo de que uno nunca debe perder la esperanza. Porque, oye, me tocó casi un año volver, pero antes de que se acabara el año, aquí estoy. Ay, sí, con mucho gusto. Quiero también aprovechar y mandarle mis mejores saludos y felicidades por toda su labor a Ramón, que está cogiéndose un merecido descanso, un merecido break, su frito y poniéndose a ti a trabajar un poquito más. Así. O sea que para mí es un placer estar aquí. ¿Qué te digo? Yo creo que la clave, no sé si usar la palabra éxito, pero Pepín Corripio me dijo a mí una frase que yo creo que resume el éxito y es que me dijo, en el único sitio donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. O sea, yo creo que uno puede tener deseo, uno puede tener talento, uno puede tener los medios, pero si uno no trabaja arduamente, yo creo que no se consigue llegar a lo que los demás puedan considerarse como éxito. Y eso es una palabra que implica muchas cosas. Eso es la disciplina, entonces, Fernando. Bueno, yo creo que se necesita tener disciplina, pero de nuevo, lo que nada se puede lograr es sin esfuerzo. El esfuerzo del día a día, porque como tú dijiste ahorita, nada te lo regalan, nada de lo que uno logra en la vida ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo te puede dar lo que son los talentos y eso es algo que uno debe agradecer porque uno a veces lo tiene o no lo tiene, pero eso no es suficiente. Si uno se quisiera escudar o aprovecharse nada más de los talentos y no hace un esfuerzo, uno no llega a nada. 2 cosas que quiero compartir con los televidentes. Primero, que antes de comenzar el programa hablábamos de que tú me decías que la práctica médica en la República Dominicana no está establecida, que cuando un profesional viene, como en el caso tuyo, viene el gastroenterólogo,
es desde cero pacientes y hay que hacer ese portafolio de pacientes. ¿Cómo lo hiciste? Tú viniste a la Clínica Abreu y yo recuerdo que te diste a conocer, te volviste famoso cuando un muchachito, habiendo tantos profesionales que quizás con más experiencia que tú, con más años en el mercado, eso, tuviste la oportunidad de atender al doctor Joaquín Balaguer, expresidente de la República y un ícono en la política, y ya un señor mayor que se atendió aquí, muy mayor, y depositaron la confianza en ti. Y yo recuerdo que diste rueda de prensa y como que ahí debutaste en la sociedad. ¿Cómo se dio eso, Pero Fernando? esa historia es muy interesante. ¿Cómo fue? Yo estaba, como siempre, llegué a mi oficina tempranito y recibí una llamada de Oreste Guerrero, que necesitaba que yo fuera a ver un paciente. Ni siquiera me dijo el nombre. ¿No te dijo quién era? No, no me dijo quién era. El asunto que me dio la dirección cuando llegué era el doctor Balaguer. ¿Era en su casa o era era en su casa? Okay. Él estaba en su casa. Ahí estaba Bello Andino en pijama, estaba el general Pérez Bello también en pijama. Me imagino que dormían en la casa todo el tiempo. Lo primero que me impresionó fue la frugalidad del sitio donde vivía el doctor Balaguer. O sea, era literalmente una oficinita con muchos libros y una habitación con una cama, un librerito, 2 mesitas de noche y más nada. Cuando llego, me informan que el doctor Balaguer había estado evacuando negro, lo cual implicaba que tenía un sangrado. Él estaba despierto, consciente, pero postrado en la cama. Obviamente, al ver eso, inmediatamente yo recomendé que había que ingresarlo en una clínica. ¿Lo llevan a la Clínica Abreu? No, espérate, el cuento es un poquito más largo, Okay. Es un poquito interesante. Claro, como tú dijiste, Balaguer era la figura más importante del país, independientemente de que ya no era presidente. Bueno, para serte sincero, mi generación, cuando se hablaba de presidente, nosotros entendíamos que era Joaquín Balaguer. O cuando se decía el doctor, ya todo el mundo sabía. Exacto, Joaquín Balaguer. O sea, Joaquín Balaguer era la presidencia. Bueno, claro, era algo muy grande el tener que ingresar a Balaguer, pues, sobre todo porque a pesar de su edad él todavía tenía incidencia política. Y yo trabajaba y tenía mi unidad de endoscopía en la Clínica Abreu y era el único sitio en ese momento que yo me sentía en confianza de poder atender un sangrado gastrointestinal en cualquier paciente, mucho más Joaquín Balaguer. Entonces, cuando recomendé que fuera en la Clínica Abreu, me dijeron que no, que tenía que ser otro sitio. Y digo, bueno, si es en otro sitio, yo no puedo ser, porque yo no me voy a embarcar a hacer una endoscopía terapéutica a este señor en un sitio donde yo no estuviera familiarizado, donde yo no pudiera estar seguro de que iba a tener todo lo que necesitaba. Bueno, había habido conflictos personales años atrás, muchísimos años atrás, entre el doctor Brosi y el doctor Balaguer, y entiendo que quizás esa fue la razón por la que me dijeron que no podía ser en la Clínica Abreu. Al yo negarme rotundamente a que fuera en otro sitio, me dijeron, ok, le avisamos. Claro, ya ahí la dinámica de las decisiones no solamente era el doctor Guerrero, que era quien me había llamado, sino que ya ahí estaba Nearia y otros médicos más. Me voy para mi oficina, de todas maneras alerto a la unidad de endoscopía del Abreu y a la Clínica Abreu de lo que estaba pasando en la necesidad de que me volvieran a llamar. Es más, yo creo que yo lo había alertado desde antes. Bueno, pero el asunto es que pasan casi 2 horas. A las 2 horas me llaman de nuevo, que por favor vuelva. Y yo creo que en ese momento es porque ya han llegado a la conclusión, han decidido de que eso era lo más prudente. Bueno, pero para mi sorpresa, y esto es uno de los momentos que yo jamás olvidaré en mi vida, yo llego, vuelvo a subir al segundo piso encima del parqueo, que Balaguer no vivía en la casa que la gente creía que vivía, sino en una habitacioncita. Impresionante el señor. Cuando entro a la habitación me encuentro un grupo de médicos, que prefiero hasta reservarme los nombres, el doctor Balaguer en su cama y una unidad de endoscopía portátil. Oh, my goodness. Yo me paré de golpe y nada más hice así, miré la unidad de endoscopía, miré al doctor Balaguer y miré al grupo de médicos y dije, bueno, si ustedes entienden que esto es lo que este señor se merece, perfecto, pero conmigo no cuenten, bajo ninguna circunstancia yo voy a hacer una endoscopía a un señor de 97 años sangrando con un fibra óptica en una habitación. En una habitación. Digo, esto no tiene ningún sentido. Además, si ustedes creen que ya el país no sabe, ya allá afuera hay prensa, o sea que
Lo único peor que saber que el doctor Balaguer tiene un sangrado es atenderlo aquí. Además, yo creo que si hay alguien que no se merece un cuidado de esa manera es el doctor Balaguer, o sea que conmigo no cuenten para eso. O sea, no sé dónde me salió el valor, porque vuelvo y te digo, como tú dices, yo era joven, quizás ese grupo de médicos todos me doblaban la edad, pero inmediatamente yo me volteé y dije, no me voy, el doctor Oreste me paró, me quedé sentado un rato, deliberaron. Nunca me olvido que el doctor Neyaria en una como que se incomodó y dijo que lo que había que resolver, y digo, doctor, yo tengo más de 2 horas diciendo lo que hay que hacer. Finalmente, en ese momento decidieron que eso era lo que había que hacer. Para mi sorpresa, no había ni siquiera una ambulancia, tuvimos que esperar la ambulancia, pero finalmente fuimos y llevamos al doctor Balaguer. Y la verdad que fue una semana que yo tuve que cerrar mi oficina, fue algo que todavía yo no entiendo cómo lo pudimos manejar. Y lo lamentable es que ya, a pesar de que fue una semana muy intensa, donde hubo altos y bajos, él estaba mejor y le íbamos a dar de alta. De hecho, el sábado en la noche teníamos el plan para el domingo arreglar todo lo que había que arreglar en su casa, porque el lunes lo íbamos a mandar a su casa, pero en la madrugada del domingo tuvo un paro cardíaco y falleció. ¿Tú piensas que si se hubiera atendido más a tiempo, quizás eso no hubiera ocurrido? No, yo creo que él estaba muy mayor, tenía 97 años, hubo un dilema muy grande en su cuidado, y era que él estaba sangrando, logramos parar el sangrado, pero también había que anticoagularlo porque él había tenido un derrame cerebral reciente y necesitaba anticoagulación. Volvimos a poner la anticoagulación, volvió a sangrar, ahí aspiró, o sea, era demasiado. ¿Eso te ayudó en tu carrera o no te ayudó en tu carrera? ¿Te dio a conocer más? Bueno, mira, la verdad es, yo creo que probablemente me dio a conocer más a nivel del país, pero yo no creo que uno hace una carrera médica porque lo conozcan a nivel público. Yo creo que uno hace una carrera médica, buena o mala, con cada paciente que uno atiende. Yo creo que cada paciente, yo siempre digo que la práctica médica es como un ladrillo, una pared de ladrillo, donde cada paciente es un ladrillo. Cada paciente que tú ves y que queda conforme es un ladrillo que se queda en la pared. Entonces uno debe tratar de que por lo menos 9 de cada 10 ladrillos se queden para uno poder lograr una pared que significa una práctica o una carrera exitosa. Fernando, ¿tú puedes compartir conmigo y con el público lo que me dijiste hace poco que estuvimos en el Teatro Nacional viendo el reconocimiento de amigos queridos en comunes en el Premio Oscar de la Renta? Y cuando estábamos en el lobby yo veía que mucha gente te saludaba con mucho cariño. Y yo te pregunté, Fernando, ¿te quieren mucho la gente? ¿Tú puedes compartir con los televidentes la respuesta que tú me diste? Sí, yo creo que de la única forma, y yo espero que haya sido esta la respuesta, la única forma de que uno reciba cariño es dando cariño. O sea, el cariño no se compra, no se exige, no se impone. Yo creo que uno solamente recibe cariño cuando uno se da, cuando uno se entrega a los demás. Y como dice la Biblia, lo demás viene por añadidura. Pero tú decías que si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, fueran buenos aunque sea por negocio. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque de verdad yo creo que esa es la clave de recibir algo de cariño. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de la pausa yo quiero que hablemos de la calidad en el servicio y después, obviamente, del tema de la gastroenterología. Con tu permiso y el de los televidentes. Nos honra esta mañana con su presencia el doctor Fernando Contreras, director del Centro de Gastroenterología Avanzada, gastroenterólogo, y que ha sido reconocido tanto en el país como fuera del país por sus prácticas de calidad y por los aportes que ha hecho a la carrera. Y justamente, Fernando, yo quiero hablar de la calidad, porque desde que Fernando Contreras vino al país, se dio a conocer paciente cero hasta que logró su portafolio de clientes. Se distinguió por la innovación, porque eran servicios de calidad, porque había un protocolo, y no digo que antes se hacía mal, pero era moderno, es diferente. Y mantener esa calidad cuesta no solamente en términos de recursos económicos, sino también en términos de logística, de protocolos de seguimiento. ¿Qué valor tú le das a eso, a tu trabajo como profesional de la salud? Sí, fíjate, mira, tú sabes que cuando uno se va a Estados Unidos y hace una especialidad, más del 90%, por no decir el 95% de los muchachos que se van, se quedan en Estados Unidos. Y se quedan porque
la plataforma que te ofrece ese sistema te permite hacer una carrera con calidad, o casi te obliga, o sea, la estructura, todo está diseñado para que tú tengas que brindar calidad. Cuando yo decido regresar al país, mi preocupación eran varias. Una de ellas era, obviamente, mantenerme actualizado, pero la otra era, y quizá la más importante, era la de yo poder brindar los servicios que yo había aprendido en la forma en que yo lo había aprendido a hacer. Y yo decía que si yo... Con los estándares de calidad. Con los estándares de calidad en la que como yo lo había aprendido. Y mi meta era que si yo, era lograrlo, pero que si yo no lo hubiera logrado, yo me hubiera regresado. O sea, yo no creo que yo hubiera podido ser un profesional feliz o satisfecho si yo no pudiera estar haciendo las cosas de la forma que yo entiendo que deben hacerse. No que yo, que deben hacerse. Rompiste esquemas. Exacto. Entonces, fíjate, lo primero que yo hice cuando llegué, y mira que no tenía un chele, o tenía muy poco, papi me ayudó, naturalmente, pero lo primero fue que diseñé una oficina donde el paciente tuviera una sala de espera privada, climatizada, donde la secretaria tuviera un espacio grande para que me permitiera crecer y poder mantener un servicio. Mantener un servicio de calidad en una oficina médica ocupada requiere un personal enorme. Al principio, obviamente, no había mucho personal porque no había mucho paciente, pero tenía que tener la estructura, tener salas de exámenes donde el paciente se sintiera cómodo y digno, y una oficinita modesta, pero de nuevo, donde yo pudiera conversar adecuadamente con los pacientes. Eso fue mi oficina, que a la sazón fuera la oficina más grande de la Clínica Abreu y la única que tenía todos esos detallitos sencillos que yo te estoy diciendo, bueno, y un bañito privado para el paciente, un bañito privado para mí, cosas simples pero que hacían una diferencia. Lo mismo hice con la unidad de endoscopía. En esa época las unidades de endoscopía eran literalmente closet. Yo vine con el mismo diseño de la unidad donde yo estudié en el Hospital de Graduados de Filadelfia, obviamente mucho más pequeña, pero de nuevo una salita de examen privada, climatizada, donde el paciente y el familiar vinieran y se sintieran cómodos. Un paciente que se va a hacer una endoscopía, primero ha pasado una mala noche, está asustado, está deshidratado. Camillas donde de nuevo pudiéramos mantener la dignidad del paciente y una unidad de endoscopía donde el paciente entrara en su camilla y saliera en su camilla y no saliera sedado y caminando que se estuviera cayendo. Entonces, esos fueron dos paradigmas que yo rompí en ese momento, en donde me permitieron desde el principio mantener o comenzar a trabajar con calidad. El otro elemento importante era mantener la calidad del equipamiento, o sea, de yo poder hacer la endoscopía con los mejores equipos posibles. Tuve la suerte de que, de nuevo, la suerte y la decisión, porque es tomar una decisión. Yo comencé, por ejemplo, con un Olympus 100 en ese momento, y cada vez que salió un equipo, no importaba lo que costaba, yo cambiaba el equipo de forma tal de que cuando yo le decía a alguien que yo iba a hacerle una endoscopía, lo iba a hacer con el mejor equipo posible. Eso llegó al punto de que eventualmente nos convertimos en un centro de entrenamiento para una compañía que es quizá la que más innovación hace en endoscopía, y hoy día tenemos ya 10 años siendo un centro de entrenamiento para el Caribe, en donde de nuevo ese curso de entrenamiento o ese nuevo paso en los demás sitios solamente se enfatizaban en el equipo. Y cuando ellos me plantearon, ya ustedes saben, se fue la luz. estamos en Navidad. Así es. Te decía que cuando ellos me plantearon ese nuevo centro de entrenamiento, yo le dije, yo quiero hacerlo algo diferente, porque entiendo que yo no hago nada diciendo lo bueno que son estos equipos, si no hacemos que todo el proceso sea de calidad. Y de hecho así se llama el curso, calidad de la A hasta la Z, que va desde cuando tú indicas el procedimiento, las instrucciones, cómo tú recibes el paciente, cómo tú tratas al paciente, antes, durante y después. O sea que yo creo que la calidad ha sido mi norte, y obviamente eso implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero. Tú tienes que sacrificar mucho de tus recursos. Yo sé que yo tengo fama de ser carero,
pero de la única forma en que tú puedes dar calidad es invirtiendo en los procesos. Pero no quiere decir que tú ganas más dinero, de hecho probablemente tú ganas mucho menos dinero, pero por lo menos tú duermes tranquilo. No, y la gente paga la calidad. Fernando, una endoscopía, ¿todo el mundo puede hacer una endoscopía o hay endoscopías que se pueden hacer mal hechas? Y si se hacen mal hechas o si todas se hacen iguales, pero si se hace mal, ¿eso tiene alguna repercusión futura para la salud del paciente? Como todo en la vida, tú puedes hacerlo desde muy mal a muy bien. Aquí el problema es que tú asumes una responsabilidad muy grande cuando tú le vas a hacer una endoscopía a un paciente. Y la responsabilidad implica varias cosas. Primero, tú vas a hacer algo que es invasivo, potencialmente peligroso, pero además tú vas a tratar de hacer un diagnóstico o hacer algo terapéutico. Cuando tú haces un diagnóstico, ya sea decirle a alguien que no tiene nada o que tiene algo, tú estás asumiendo una responsabilidad. Sí, porque está poniendo tu nombre ahí. No solamente el nombre, la vida del paciente y el futuro del paciente. Entonces, por eso es que yo soy un abanderado de decirle a los muchachos jóvenes de que tienen que entrenarse adecuadamente, por 3 razones. La primera, porque el paciente te está poniendo su vida o la vida de un familiar en sus manos. Así es. Segundo, porque si tú no te entrenas bien, no lo vas a hacer bien. Y tercero, porque para tú poder ser feliz en tu día a día, que tú tienes que hacer eso, si tú te sientes confiado de que tú lo sabes hacer, tú lo disfrutas. Pero si cada proceso que tú vayas a hacer, tú no estás seguro, es un martirio. O sea, el tener que hacer una cosa que tú no haces bien, te da un estrés que no te permite disfrutarlo. Y cuarto, por todo lo demás, es porque es lo correcto. Fernando, yo sé que tú tienes una jornada de trabajo increíble. El éxito no te ha llegado y mantener lo que yo digo que es una marca, la marca Fernando Contreras, no ha sido fácil. Primero por innovar, por mantener esos estándares de calidad, por mantener el protocolo, por mantener también un staff que entienda la filosofía de trabajo de Fernando Contreras. Tú estás ahora en MedicalNet, en el Centro de Gastroenterología Avanzada, pero también tienes otro centro en la Plaza Piantini, que me vas a contar de eso. Y también está un proyecto de, yo diría que gourmet, de quesos, yogures y ¿qué más? Y queso de untar. Y queso de untar. De cabra. De queso de cabra. Vamos a comenzar primero por el centro nuevo que tiene, o no sé si es nuevo, ya tiene un tiempo funcionando, que está en la Plaza Piantini. ¿De qué tú tratas ahí? Sí, fíjate, tú sabes que la mayor epidemia hoy día en el mundo es el sobrepeso y todo lo que eso implica. Ay, sí. Qué suerte tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, Joana, que somos flacos. Yo soy un dichoso. Sí, eso por un lado, o sea, las enfermedades metabólicas tienen una influencia enorme hoy día en la salud de las personas y obviamente el tracto gastrointestinal y sobre todo el hígado juega un papel. Juegan un papel extraordinario en mantener o perder la salud. Entonces, pero el problema es tan complejo que no puede ser manejado simplemente con que pongas un balón, hagas una cirugía o haga esta dieta, sino que tiene que haber un equipo que tenga nutricionistas, que tenga psicólogos, que tengan psiquiatras, que tengan hepatólogos, que tengan endoscopistas, que puedan hacer procedimientos que te ayuden a rebajar. Entonces, por eso diseñamos ese centro. Pero está bajo tu dirección. Está bajo tu firma ahí, Fernando Contreras. ¿Y cómo se llama el centro? No, es simplemente la unidad metabólica y funcional del Centro de Gastroenterología Avanzada. Ok, lo que pasa es que está en otra locación. Exacto, está en la oficina anterior que yo tenía en la Torre Piantini. Y quisimos hacerlo así para darle un poquito más de carácter. O sea, el que va ahí va con esa intención. Y la otra parte es la parte funcional. O sea, que una gran parte de los pacientes que sufren trastornos gastrointestinales son funcionales. Funcionales quiere decir que no hay nada anatómico, pero que le quita mucha calidad de vida al paciente. Y de nuevo, es un paciente que necesita un cuidado y un tiempo especial. Y de ahí cómo nos para eso tenemos profesionales dedicados a eso. Exacto. Y de ahí cómo nos vamos a los quesos de cabra, yogur y demás. Bueno, tú sabes que la familia Contreras es sinónimo de ganadería. O sea, mi padre... desde mis abuelos, mi abuela ordeñaba vacas, mi papá se levantaba a ayudar a mi abuela a ordeñar vacas y a pesar de que fue el primer abogado de Monteplata, el primero que vino a la normal, el primero que se hizo profesional
el primero que salió del país en barco a España a hacer una especialidad en tierra y trabajó como abogado por muchos años. Desde que regresó de España, obviamente tenía una finquita, o sea y nosotros íbamos a la finca todos los fines de semana. Tenía que estar cayéndose el mundo para no ir a Monteplata. ¿Eso era sí o sí? Eso era sí o sí, o sea, eso era primero nos íbamos los sábados y regresábamos los lunes, nos dejaban en el colegio los lunes en la mañana, y luego nos íbamos los viernes y regresábamos los domingos. Yo no supe lo que era un cine nunca, porque nunca llegábamos a tiempo para ir a un cine un domingo. Pero la verdad que fue una niñez espectacular, porque montábamos caballos, estábamos en el río, hacíamos cocinado, compartíamos como familia, no teníamos televisión. Es más, por los primeros años no había ni siquiera luz eléctrica en la casa, eran lamparitas de gas. Y entonces eso, en la tierra, el llamado de la tierra. El llamado de la tierra. Mis hermanos, Pablo y Piqui, se han mantenido con finca. Entonces un día Piqui se le ocurre decir que quiere hacer este proyecto y me invitó a mí y a mi hermano que vive en Estados Unidos y y nos embarcamos en este proyecto de hacer quesos de calidad de cabra. Y entonces estamos produciendo quesos de leche real, no de leche en polvo, de cabra y yogur de leche de vaca, pero reales. ¿Y cómo se llama la marca, Fernando? Piqui. O sea, mis hijas querían que la marca se llamara Los Tres Calvitos, porque los tres tenemos una cabellera muy frondosa, pero yo creo que al final vamos a producir algo con esos nombres. Pero Piqui es muy conocido, que tiene una empresa de plantas, y entonces le pusimos jardinería. Piqui Creamery. Que los exhorto a que lo prueben, porque la verdad que son de muy buena calidad. Bueno, sí, tú estás involucrado, bueno, y tu familia. Y la verdad que ha sido muy bonito, porque por lo menos me ha hecho volver a la finca con más frecuencia. No es que pueda ir mucho, porque el tiempo no me da, pero me permite compartir más con ese pasado que siempre es muy lindo. Es muy lindo. Fernando, yo no quiero terminar, pero nada más sin que hablemos, aunque sean 2 minutos, del estómago y del sistema digestivo. Óyeme, ¿por qué uno se enferma del estómago? ¿El sistema digestivo envejece, Fernando? No, mira, yo creo que la mejor explicación de por qué uno se enferma del estómago o del intestino es porque el contacto del mundo exterior de nuestro cuerpo no es la piel. La piel está completamente inerte. Lo único que permite entrada del mundo exterior al interior de nuestro cuerpo es el intestino. El intestino es el que realmente dice, usted entra, usted no entra. Usted para entrar tiene que modificarse, o no puede ser mucho, si usted entra demasiado me va a hacer daño. Es el intestino, entonces por eso es que está expuesto a demasiado. Es más, el intestino con la frontera con Haití. O sea, la frontera con Haití, por más que uno maneje eso, siempre va a haber conflictos, porque hay demasiados intereses envueltos, hay demasiada gente queriendo entrar, no podemos dejarlo, pero eso... Es algo así. Es exactamente lo mismo. O sea, el intestino tiene una barrera de protectora, pero tiene que tener un ejército para controlar esa barrera protectora, porque si esa barrera protectora es demasiado intensa, entonces le hace daño a los gastroenterólogos le dan dolores de barriga y le dan problemas estomacales. La realidad es que yo tengo la dicha de que, yo siempre lo digo a los pacientes, yo no sé lo que es acidez. Es decir, tú tienes un estómago de primera. De hierro. Yo tengo un amigo que me dice, el mío es de tercera, de quinta categoría, porque le da muchas cosas. El mío es de primera, de verdad que sí. Entonces ya, me están haciendo señas, pero Fernando, aunque a uno no le duela nada, ni sienta nada, hay que hacerse una endoscopía y una colonoscopía. Sí, aunque no le duela nada, ni tenga ninguna sintomatología. Sí. La razón principal o el beneficio principal de una colonoscopía es una colonoscopía preventiva de cáncer de colon. Las recomendaciones formales son hacerla primero a los 50 años. Eso fue cambiado a 45 como una recomendación casi tan intensa como la de los 50 años. O sea que mi recomendación es que todo el mundo a los 45 años debe hacerse la primera colonoscopía. Y aunque no es una recomendación formal en todas las guías, yo creo que uno debe hacerse una endoscopía del estómago, aunque sea una vez en la vida, para poder determinar si tú tienes riesgos para desarrollar cáncer o no. Bueno, fantástico, Fernando. Agradezco esta conversación. Yo quise aprovechar y como te conozco y sé el gran profesional que eres y la calidad que ofrecen tus servicios, el referente que eres una marca, para que la familia dominicana, jóvenes profesionales y profesionales de todas las especialidades puedan aprender de cómo te convertiste en lo que eres hoy, lo que te costó ser un referente.
Así que yo te deseo muchos éxitos, que siga creciendo en todas las actividades que emprenda y que este 2023 sea espectacular. Gracias de corazón. Bueno, señores, vamos a una pausa y retornamos con la recta final de Telematutino 11. Si estás